Sí, porque no, si hoy sí le tengo que decir, no, lo voy a confrontar. No, oye, el Señor tiene maneras, claro que se puede hacer, pero de la manera correcta. Así es que vamos a arrancar. Recuerde que el discipulado comienza con tres aseveraciones y usted dice si la oración que ahí aparece es falsa o es verdadera. Sería bueno que nos mandara desde el principio, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión a cada una de un solo comentario? F, B, F, si acaso esa es su decisión. Recuerde falso, F para falso y V, la vida en tal o B pequeña para verdadero. Así es que vamos a comenzar. Bueno, vamos a leerlo de nuevo. Yo creo que ya sí se escucha bien. Ahí estamos, ¿verdad? Se los vuelvo a leer y comenzamos. Es mejor no denunciar el pecado porque podría desanimar al hermano. Número 2, si Dios me está impulsando a exhortar a alguien, debo hacerlo sin demora. Y número 3, los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo. Yo creo ya se escucha mejor. Ok, perfecto. Amén. Vamos entonces, avancemos. Gracias. Bueno, y este día vamos a hablar de la franqueza. La franqueza levanta a un hermano. Y para eso vamos a leer Proverbio número 24, versículo del 24 al 26. Y nos dice así, va a estar en sus pantallas para que nos siga con la lectura. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Eso nos dice el Señor en estos tres versículos, pero vamos a ver cuál es las preguntas que vamos a tener para este día. La primera, ¿qué error debe evitarse según el versículo número 24? Vean lo que dice el Proverbio 24 y la pregunta es, ¿qué error debemos evitar? El que dijera al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. ¿Cuál es el error que debemos evitar? Mire, mi hermano César está conectado. Gloria a Dios, mi hermano César. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, ¿cuál es el error que debemos de evitar según el versículo 24? Ayúdenos, por favor, con sus respuestas. El que dijera al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Vamos a ver, porque esto tiene que ver mucho con el tema. Arrancamos ahí con que nosotros tenemos que dar cómo tenemos que responder en cuanto a la actitud de las otras personas que están actuando equivocadamente. Ayúdenos por favor con sus comentarios. ¿Qué error debemos evitar según el versículo 14 en cuanto a el tema ahorita es la franqueza levanta a un hermano? Gloria a Dios. La pregunta es, ¿qué error debe evitar según el versículo 24? Es más o menos la respuesta de mi hermano Saúl. Vamos a poner nuestra respuesta para poder avanzar. La franqueza. La franqueza es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué error se debe evitar? No ser franco. Mire la respuesta. Llamar al malo justo, ¿verdad? Llamar al malo justo. Eso es lo que nosotros debemos de evitar. No ser franco con la persona que está actuando incorrectamente. Tenemos que, esa, mis queridos hermanos, es el punto. De hecho, ese es el tema principal de esto. Vemos a la persona actuar mal, vemos a la persona actuar incorrectamente. Entonces, nuestra respuesta, porque puede ser contra nosotros o puede ser de manera general. Así es que vamos de nuevo y vamos a seguir avanzando. Llamar al malo justo. Y la segunda pregunta nos dice, ¿qué es lo correcto para hacer según el versículo 25 y el 26 que leímos anteriormente? ¿Qué es lo correcto que debemos de hacer? Ya dijimos que ¿qué error se debe evitar? Llamar al malo justo. Y hoy la siguiente es, ¿qué es lo correcto para hacer? Según el versículo 25 y 26, dice, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras
rectas. Vamos a ver entonces, si ya dijimos, amados hermanos, que nosotros no tenemos que llamar al que hace lo injusto, no tenemos que llamarlo justo, dice la Biblia que ese es un error y que dice que los pueblos lo van a maldecir y lo van a detestar. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente tendríamos que hacer con esta persona que está hablando y que está actuando incorrectamente? Según el versículo 25. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá bendición. Ayúdenos, por favor, ayúdenos con su respuesta. No sé si tenemos muy lento el internet o no me están contestando, amados hermanos, porque las preguntas no creo que estén tan difíciles. ¿Qué es lo correcto según esos dos versículos? La respuesta es reprender al malo. Reprender, dice mi hermana Mari Carmen. Correcto, mi hermano Saúl también reprender. Vamos a continuar porque hay otra pregunta. Sí, y queremos hacer una aclaración que las respuestas deben de ser por medio de comentarios, no por medio de... No podemos recibir llamadas en este momento acá. Entonces, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué resultado hay cuando amonestamos a alguien? Oiga lo que dice la Biblia en el versículo, versículo 25 y 26, dice que va a haber una bendición. Ya les dije, ¿verdad? Que va a haber un resultado. Va a haber un resultado por tomar cartas en el asunto cuando alguien está actuando incorrectamente. Recuerde, no estamos hablando, esto no es para impíos, amados. No es que vamos a andar corrigiendo a toda la gente impía. No, es entre cristianos. Y por supuesto, esto sería muy conveniente que nosotros también lo pensáramos en la casa, porque a veces dejamos que nuestros muchachos actúen mal, pero los seguimos llamando que son buenos y que se portan bien, y los dejamos sin, como dice el hermano Saúl y como dice el hermano José, sin reprender. Sí, entonces, la pregunta es, ¿qué resultado hay cuando amonestamos a alguien? Ay, pastor, lo que hay son problemas. No, vamos a la Biblia, ¿verdad? Porque ella es la que nos está dirigiendo ahora. Correcto, mi hermana Roxana nos da la respuesta y ahí vamos caminando, ¿verdad? Bendición, porque vea cómo dice, son tres cosas: bendición, felicidad y respeto, porque dice así. Mas los que reprendieran tendrán, número 1, felicidad, y sobre ellos vendrá bendición, y besados serán los labios del que responde palabras rectas. O sea, bendición, felicidad y respeto. Eso es lo que viene, ¿verdad? Tenemos que ser muy sabios, ¿verdad? Pero ya vamos a ir caminando al respecto. Sigamos entonces. Número 2. La número 2 nos dice, hay que desechar y ahí vamos a poner dos palabras de complemento y hablarla, pero antes les voy a leer un versículo, pastor, que es Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Oiga esto, por favor. Aunque la Biblia ahí dice la palabra prójimo, pero aclara realmente con quién es, porque prójimo no es solamente el hermano, pero ahí dice prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ahí realmente está limitando a quién usted se debe dirigir respecto a lo que es el tema de ahora, ¿verdad? Entonces, son dos palabras las que tenemos que poner ahí, según Efesios 4:25. Hay que desechar la y hablar la, según el versículo 25. Ayúdenos, por favor, porque por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya tenemos la primera. Correcto, dice, desechar la mentira y hablad verdad. Mentira y verdad, dice exactamente el hermano Saúl, la hermana Roxana. Así es que caminamos entonces. Hay que desechar la mentira y hablar la verdad. Caminemos entonces. Hay que hablar la verdad cuando exhortamos. Esto requiere valentía porque la gente no está siempre dispuesta a escuchar la verdad. Amonestar es un riesgo, pero lo hacemos para el bien del otro.
¿Qué problema me voy a meter, pastor? No, aquí Dios es el que nos está dirigiendo, amado. Y si usted pone la palabra del Señor como nuestro guía, no nos vamos a meter en problemas. Dios nos va a ayudar. Así es que vamos entonces, sigamos. Número 3. Dice hermano José Asensio también, la mentira, desechar la mentira y hablemos verdad. Ahora vamos a la número 3. Y la número 3 nos dice así: a fin de cuentas, es más preciado él que la persona, son dos palabras que vamos a, a poner ahí, a llenar de acuerdo al versículo anterior. Correcto, vamos a ver. Es más apreciado el franco que la persona. Es que está raro, está raro. Vamos a dejarlo así, es más apreciado la persona franca que la persona que es mentirosa. Es más apreciado la verdad que la mentira. Que la mentira, Amados sí, hermanos, mire, cuando sí. la verdad aparece en escena, la mentira siempre se cae. Tarde o temprano se va a caer. Dice, hermana Roxana, hombre, ¿verdad? El hombre que la persona que... realmente está un poquito confuso, pero vamos a ver. Lea Proverbios 28:23. Proverbios 28:23 dice lo siguiente. No, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. La palabra lisonjear en la Biblia Reina Valera quiere decir adular o echar flores. ¿Qué motiva a la gente a adular en lugar de amonestar? Porque algunas veces adulamos las cosas que no son, las cosas que no le agradan a Dios, en lugar de hacer un llamado de atención de la mejor manera. Oiga esto, les repito el proverbio, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Nos explica que la palabra lisonjear quiere decir adular o echar flores, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué motiva a la gente a adular en lugar de amonestar? ¿Verdad? Hay personas que sabiendo que el hermano está actuando mal, todavía le echan flores a lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cree usted que esto sucede? ¿Por qué cree usted que en lugar de amonestar, de tratar de ayudarle a la persona a que corrija lo malo que está haciendo, nosotros le adulamos, ¿verdad? Le echamos flores, le echamos flores a lo que Así está es. haciendo. ¿Por qué cree que se da eso? Y no sé si alguna vez usted lo ha hecho, ¿verdad? Pero más fácil, ¿verdad? Decirle, no, mira, no hay problema, está bien, se te ve bien. Se ve bien. Tenemos una respuesta, hermano Saúl nos dice, quedar bien con alguien nada más, sin interesarnos, ¿verdad? El bien de ellos. Sí, podría ser, pero fíjese y hermana Roxana nos dice quedar bien. Pongamos nuestra respuesta, pastor. Permítame, en la Biblia la respuesta es esta: engañar para sacar algún provecho. El adulador siempre tiene una intención escondida, a lo que la Biblia llama lisonjear, ¿verdad? Entonces, siempre muchas personas engañan, por ejemplo, no, mire, todo está bien, no se preocupe, aunque todo esté mal, aunque todo haya salido mal, aunque se haya escuchado mal, pero con tal de quedar bien, como ustedes dicen, para algún propósito, se engaña para sacar un provecho después. Vamos a seguir. Amén. Número 4. Y la número 4 nos dice, al ser confrontado con nuestros pecados, ¿cómo debemos responder? Según Proverbios 28:13, que nos dice así. Ahí tenemos que poner dos palabras, complementarlo con dos palabras. Y el proverbio nos dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Oiga esto, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. ¿Verdad? O sea, está aquí el texto, dice la hermana Mari Carmen, mentir, ¿verdad? Correcto, sí, la mentira. Así es. Adular es usualmente mentir, o sea,
es exagerar algo, es decir que todo está bien cuando está mal, entonces está mintiendo definitivamente. Entonces ahora aquí vamos a poner dos palabras. Al confrontar con nuestros pecados, al ser confrontado con nuestros pecados, es decir, la confrontación es hacia nosotros, o sea, contra nosotros. Porque dice, al ser confrontados con nuestros pecados, ¿cómo debemos responder? Entonces dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Entonces, para usted, ¿cómo debemos de responder? La hermana Roxana dice, con la verdad, ¿verdad? Vamos a ver a alguien más. Con la verdad. Sí, definitivamente que sí, ¿verdad? Pero no a muchos nos gusta, ¿verdad? Que Así nos es. digan que estamos equivocados. De alguna manera nosotros creemos que nuestros caminos siempre son rectos, pero según la palabra del Señor, porque eso es lo importante, amados hermanos, en la palabra de Dios, dice el hermano Saúl, pues con muchas gracias, porque si nos confrontamos, si nos confrontan lo que estamos haciendo mal, enhorabuena, hay que cambiar. Entonces la hermana Roxana dice ser honestos. Así es. Entonces vamos a unir quizás las dos respuestas y dice primero hay que ser humilde porque usted no puede reconocer su error si no hay humildad. Amén. Y después con gratitud, ¿verdad? Con gratitud. Entonces, no, usted no va a aceptar su error si no hay un ápice de humildad. Y cuando le dicen a uno qué es lo que está haciendo mal, y si uno es sabio, uno tiene que agradecer y corregir lo que estamos haciendo mal. Amén. Encubrir nuestros errores es la mejor manera de garantizar nuestro fracaso. Honestidad garantiza el perdón que buscamos y necesitamos. Correcto, por eso es que la hermana Roxana tiene toda la razón, dice Con ser su honestos, Así es. ¿verdad? Entonces, pero vea, dice el proverbio, dice que el que encubre sus pecados no Mm, prosperará, ¿verdad? Entonces, tenemos, amados, mire, muchas veces nosotros sabemos que hacemos las cosas mal y nos molesta que alguien se meta en las cosas que hacemos, pero si alguien nos lo dice, usted tiene que ser muy sabio porque muy probablemente Dios se lo esté mandando a decir a través de Porque alguien. algunas veces nos hemos salido del camino que le agrada al Señor y ya con una llamada de atención volvemos al camino recto. Correcto. El cristiano, amados, el cristiano, la persona que ha nacido de nuevo, por mucho orgullo que podamos tener, porque algunos cristianos somos orgullosos, pero cuando nos confrontan con la palabra de Dios, ahí se cae toda defensa. Vamos a seguir. Número 5. Según Colosenses 1:28, el propósito de amonestar es, y vamos a leer el versículo para ver qué nos dice y Póngale cómo atención a la vamos lectura, correcto. a complementar. Porque lo que vamos a ver es cuál es el propósito de amonestar. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Oiga esto, por favor, porque el texto anterior está hablando de Cristo, ¿verdad? A quien anunciamos, o sea, Pablo está diciendo que anunciamos a Cristo y con el anuncio de la verdad de Cristo dice amonestando a todo hombre. Número 1. Número 2. Enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y entonces al final aparece el propósito, a fin, y ahí está, de presentar en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Estoy dando la respuesta, ¿verdad? Pero bueno, lo que me interesa es que usted lo vea. Usted lo vea y que la palabra de Dios es súper clara. Dice, entonces, ¿cuál es el propósito de amonestar? Según el versículo 28, Colosenses 1:28. Amados, la Biblia, la palabra de Dios es tan preciosa si nosotros la atesoramos. Si nosotros la atesoramos. Dice el hermano Saúl, pues intentar llegar a la perfección de Cristo. Amén. Amén. Esa es una excelente respuesta, Entonces mi hermano. ponemos nuestra respuesta. No, veamos, alguien más que comparta su respuesta. ¿Cuál es el propósito de amonestar según ese texto? Vamos a ver. Perdón. Avancemos entonces, avancemos.
Yo sé que se tarda algunos minutos para dar respuesta. Nuestra respuesta es, Presentarle perfecto en Cristo Jesús, que es similar a la respuesta que nos da hermano Saúl, pues nos dice, su respuesta es, pues, intentar llegar a presentar al hombre. entonces Así dice nos la dice, hermana Roxana, presentar al hombre, correcto, presentar al hombre llegar a la perfecto perfección delante de de Cristo, Cristo. nos dice Amén. hermano Saúl y Amén. hermana Roxana, presentar al hombre. Amén. Esa es la intención. O sea, no hay una mala intención cuando ¿cómo se llama? La amonestación viene con un corazón sincero de parte de un hermano en Cristo que lo que desea es que crezcamos en el Señor. Vamos a la Amén. siguiente. Perdón. Esta meta tan noble nos debe motivar a seguir luchando, confiando en el poder de Dios. Según el versículo, vamos a leer el versículo 29 siempre de Colosenses 1. Colosenses 1. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vea esto, por favor, que lo que allí nos está diciendo, amados hermanos, es que nosotros tenemos que ser personas esforzadas en hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Muchas veces va a requerir de nosotros un esfuerzo adicional, pero Pablo dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente Poderosamente en mí. en mí. Entonces, no tenga pena, no se desespere y yo le aseguro que Dios va a obrar en cada uno de nosotros. Sigamos. Y hoy vamos a ver el siguiente tema, es cómo amonestar. Aquí nos va dando la salida porque sí es bien difícil hacer un llamado de atención porque siempre no deja de sentirse mal la otra persona. Algunas veces nosotros lo hacemos de manera no muy amable, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice el Señor, cómo hacerlo. Número 6. Para instruir a otros hay que estar lleno de dos cosas que nos dice según Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos, uno, de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a otros. Ahí nos está dando la salida y la respuesta para nosotros no caerle mal a la otra persona y no ser como imprudentes en algunos momentos, hacerlo. La hermana Roxana nos da la primera respuesta, ¿verdad? Dice bondad. El hermano Saúl dice, nuestra naturaleza humana es la que nos hace que nos cueste cambiar para bien. Definitivamente, amados hermanos, eso es así, ¿verdad? La semilla de vida que Dios nos ha dado está encerrado en esta naturaleza humana. Pero con la ayuda del Señor y su gracia y su poder vamos saliendo adelante. Entonces, para instruir a otros, oiga bien, hay que estar lleno. Tengo el versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Es la Bondad. primera, ¿verdad? Y Y la la segunda ya segunda, también nos da ya la hermana tenemos Roxana, dice, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. conocimiento. Y hermano Saúl nos ha puesto ahí un De comentario. bondad y llenos de conocimiento, así es correcto. Ahora vamos a ver por qué son tan importantes ¿cómo se llama? Estas dos cosas. Ah, Dice, ¿cómo sería una amonestación sin sin bondad? bondad. ¿Cómo nos sentiríamos o cómo se sentiría la otra persona? Imagínese cómo sería que a usted alguien venga y lo amoneste sin intenciones buenas. O algunas veces las personas tal vez no tienen la mala intención, pero tienen la mala costumbre de hablar de esa manera que siempre es, bueno, no No, puedo pero decir porque doy la la respuesta. verdad es que mucha gente, tal como dice la Biblia, ¿verdad? Que hay palabras Sus de los hombres que son como golpes golpes de de espada. espada. En mi país le dicen a esos planazos, ¿verdad? Entonces, pero uno logra, Dios le da la sabiduría para saber, para entender
si tienen buenas intenciones o no. Entonces, llenos de bondad y de conocimiento, llenos de bondad, ya correcto, pero ¿cómo sería una amonestación ausente de bondad, sin bondad? ¿Cómo sería? Es lo más cercano a una ofensa. Dice la hermana Roxana, descomprendido. Vamos a poner nuestra respuesta agresiva. Agresiva, ya sea con buena o mala intención, si se hace de manera agresiva, es violencia verbal. Recuerde que uno dice, no, es que yo soy franco. Sí, O pero esa es mi manera de hablar, la dice. franqueza sin amor siempre es violencia. Entonces, usted tiene que, la Biblia dice que tenemos que estar arraigados y cimentados en amor, ¿verdad? Y si hacemos todas las cosas en amor, el amor va a cubrir multitud de ofensas, multitud de Amén. pecados. Sigamos. La Dice, siguiente, dice la hermana Roxana, sin interés de escucharlo. Así actuaría uno, ¿verdad? Si de repente vienen así, ve, y yo, porque te voy a oír con ese nivel. Vamos a ver. ¿cómo sería una amonestación sin conocimiento? ¿Cómo considera usted que sería una amonestación sin tener el pleno conocimiento, ya sea de la palabra de Dios o el conocimiento de la situación la cual se está aconteciendo? La primera se refiere a la actitud, ¿verdad? Con la que viene. La actitud tiene que ser bondad. La bondad busca algo bueno, valga la redundancia, busca algo bueno. El propósito es tener un fruto bueno. Pero entonces, ¿cómo sería una amonestación sin conocimiento? Ya tenemos respuesta Dice, ahí, pastor. dice hermana Roxana, de dar las palabras correctas según la Biblia humildemente. Sí, pero dice, la persona que va a amonestar, imagínese que tenga bondad, pero no tiene conocimiento de la situación que está pasando. Así es. ¿Ah? No sabe. O no tiene el conocimiento de la palabra de Dios y no sabe cómo amonestar también. Esa es otra situación. Desmedida, dice el hermano Saúl, sí, definitivamente, pero cuando dice, hay dos, ¿cómo se llama? Situaciones, ¿verdad? Conocimiento. Conocimiento de la situación que se va a amonestar, o sea, conocimiento de los hechos y, por supuesto, conocimiento de la palabra del Señor, pero eso es un poquito más adelante. Entonces, vamos a poner nuestra respuesta errada y ofensiva. ¿Por qué? Porque si no sabe lo que ha pasado, no tiene el conocimiento de la situación, solo alguien le dijo, mira, fíjate que fulano pasó esto, y va y sin tener el conocimiento de las situaciones que ha pasado y sin tener el conocimiento de la palabra del Señor, óigame, va a decir algo que no es correcto. Errado y ofensivo. Entonces, a uno que vengan y que lo vengan a amonestar de algo que ni siquiera saben bien lo que pasó, uno se siente molesto. Pues esa es la importancia de saber escuchar siempre las dos partes, las dos versiones, porque por la experiencia que hemos tenido por años, cuando nosotros queremos que nos piden un consejo y solo escuchamos una parte, siempre es diferente al escuchar las dos partes. Hay mayor comprensión de lo que está aconteciendo y es una mejor forma de ayudar y En amonestar. otras palabras, cuando no estamos con suficiente conocimiento, siempre nos ha ido mal, ¿verdad? Por eso es que tenemos que llenarnos de ese conocimiento. Vamos a seguir Amén. entonces. Sin conocimiento, sin conocimiento podemos hacer más daño que bien. Se necesitan conocimientos bíblicos y conocimiento de la situación del hermano o hermana para que la amonestación sea acertada. Oiga, por eso le digo, el conocimiento no es solo la Biblia, amados, ¿verdad? Usted puede saberse la Biblia de memoria, pero si no conoce Lo que está aconteciendo de manera real y conocer si están involucradas dos personas, conocer la versión de ambas personas para poder ayudar o amonestar. O sea que antes de abrir su bocota, como dice mi hermana Roxana, hay que escuchar, hay que investigar bien lo que ha pasado. Sigamos entonces. Y según Santiago 1:19 nos dice así:
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, nos dice. O sea que la hermana Roxana estaba adelantando Estaba la del- respuesta, ¿verdad? Ok, hermana, Y está bien, dice no, que debemos estamos ser muy lentos. listos para, ajá, ya nos dio hermana Roxana la primera, la segunda, estamos de acuerdo, es para oír, entonces pongamos nuestra No, pero vamos respuesta, despacio, pastor. dice, por esto mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para Oír, oír, tardo para para hablar, hablar y tardo para airarse. airarse. Así es, oír y airarse, correcto. Entienda bien, o sea, no solo estamos poniendo respuestas por hacerlo rápido, sino que quiere decir que usted tiene que poner más atención Para antes de tener, hablar. sí, para tener una mayor comprensión de la situación de la cual, porque este tema es bien delicado, pastor. La línea, el límite es tan, pero tan delgado de pasarse a la agresividad, del punto de la amonestación a la agresividad. Entonces tenemos que ser muy cautelosos, muy prudentes y tener el conocimiento. Correcto. Vamos de nuevo, mis queridos hermanos, continuemos. ¿Cuántas veces escuchamos a medias o más bien interrumpimos para dar una exhortación sin saber realmente cuál sea la situación? No debemos sorprendernos cuando la persona resiste la amonestación porque siente que no lo estamos escuchando o que estamos mal informados. Eso suele pasar algunas veces por las situaciones que ahí se dicen. Así es, amados hermanos, y mire, y aunque usted algo le haya molestado, y como esto no solo es la iglesia, ¿verdad? Sino que puede ser en su Es en casa. el diario vivir. Correcto. Entonces, antes de enojarse, o si ya está enojado, respire hondo y pregunte, ¿qué pasó? ¿Me puedes dar tu versión? Fulanito, dicen que pasó esto y esto. ¿Me puedes decir qué pasó? Dice la hermana Roxana. La hermana Roxana va con todo, ¿verdad? Vamos adelante. Entonces, vamos a ver. Dice en la En, número 8. en Primera de Corintios 4:14 nos dice así, que Pablo escribió a los corintios, pero vamos a ver qué nos dice el versículo para poder complementar las tres palabras. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces, Pablo escribió a los corintios para no, allí en ese versículo está la palabra y ya tenemos respuesta, Sí, sí, la para respuesta. no, para no, para no, no para avergonzaros, Entonces dice Pablo, sino para dice, correcto, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, amonestar. como a hijos Amados, amados. Así es. correcta la respuesta que hemos recibido. Y vamos al Pero número, espéreme, porque allí vea lo que está diciendo. Usted no va a decir, no va a reprender a alguien, o mejor dicho, no va a amonestar a alguien para avergonzarlo, sino que con amor como hijo amado. Sigamos. y es que como nos dice, como vamos a leer a continuación, que amonestar requiere firmeza, no dureza. No es lo mismo, amados. Firmeza que dureza, porque ya la dureza es agresividad. Avergonzar a alguien públicamente es contraproducente. Causa rebeldía en vez de arrepentimiento. Y mucho ojo para los que tenemos hijos o que tenemos bajo tutela a otras personas. Sin importar la edad que tengan, no podemos públicamente avergonzar a las demás personas, porque de una u otra manera, aunque tengamos la razón cuando estamos llamando la atención, amonestando, eso causa rebeldía en cualquiera, ya sea un niño, un joven, un adolescente o un adulto. Así es que tenemos que tener mucha cautela en cuanto a la forma como vamos a amonestar. Y fíjense, amados, y esto así un paréntesis, con cuestión de los hijos, no solo rebeldía.
sino que hay un resentimiento. Es un daño y es una raíz que queda de las vergüenzas que le hacen pasar los Y por padres por el experiencia, resto de la vida. Y luego cuando ya somos adultos y nuestros hijos son adultos y nosotros requerimos cariño de ellos y se nos olvidan todas las veces que los avergonzamos y los hicimos pasar malos momentos ante otras personas, ante sus amigos o ante nuestras amistades. Entonces, no es cuestión que, ay, qué resentido o qué delicado, no. Tenemos que ser prudentes. ya superarlo. No, Ya si superarlo, ha dice. dolido, Sí, ha dolido. siempre. Y esas son pequeñas cosas que algunas veces decimos nosotros, pero son cosas que marcan y no producen el arrepentimiento, aunque se tenga el deseo de cambiar, pero por rebeldía se continúan haciendo, aunque la otra persona tenga lo correcto. Así es La que firmeza, la diferencia entre firmeza y dureza, ¿verdad? Firmeza es que usted ya tomó la decisión de amonestar y de llegar a causar un cambio, ¿verdad? La dureza es golpe, no golpe necesariamente físico, sino que golpe al hablar, ¿verdad? así, y Sigamos. la firmeza también está cuando nosotros decimos una palabra, debemos de mantenerla hasta el final de resultados, no que ya si es algún castigo, amonestación o algo que se debe hacer en la casa, que ya en la mañana dijimos sí y ya a mediodía ya simplemente volvieron a hacerlo y no nos importó. Tiene que ser hasta el cumplimiento de la meta. Ok, sigamos entonces. Lea Gálatas 6, 1 y 2 y conteste las siguientes preguntas. Vamos a ver qué es lo que nos dice Gálatas 6 del 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces vamos a las Y la preguntas. pregunta nos dice así, ¿qué tipo de persona califica para restaurar a otros? Esa es la número 9. ¿Qué tipo de persona califica para restaurar a otros? Envíenos su respuesta. Ya tenemos Oh, ya la respuesta. tenemos. Ya Ok. tenemos una respuesta. ¿Qué tipo de persona califica? Y esto es bien importante, amados hermanos, porque la Biblia nos manda andar en el Espíritu, ¿verdad? Y Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Amén. Sí, así es. Vosotros que sois espirituales. Y la número 10 nos dice, ¿con qué espíritu se debe exhortar al caído? En Y otras palabras, ¿con qué actitud, verdad? ¿Con qué actitud se debe exhortar al caído? Según ese, por supuesto, ese mismo texto, ¿verdad? sí, y el texto lo llama espíritu Ujú. y ahí está la respuesta. En Ajá. Gálatas 1:2. Por eso es que, amados, acabamos de decir firmeza y la firmeza coincide con esa actitud o con ese espíritu, como dice. No, no crea que cuando dice espíritu se refiere a algo sobrenatural, sino que se refiere a una actitud nuestra, actitud del corazón en cuanto a enfrentar a alguien que está, en cuanto a exhortar. Ya tenemos respuesta, pastor. Correcto, espíritu de mansedumbre. Sedumbre, correcto. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 1, pero antes, ¿cómo cambia el versículo 1 si sustituimos las palabras regañar o castigar por restaurar? Oiga lo que dice el versículo 1, dice, y vamos a sustituir la palabra, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, regañarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo cambia el versículo? ¿Qué es? Vea por favor, porque dice regañarle o castigarle con espíritu de mansedumbre. Cambia casi el sentido de lo. Sí, es diferente. O sea, vamos a ver, ayúdenos ahí. Su opinión es importante, amados hermanos. Entender
No, lo que dice aquí es cómo cambia. Dice, porque vamos a cambiar la palabra restaurar por regañar o por castigar. Entonces dice, castigar con espíritu de mansedumbre. ¿Coincide eso? No, esa es la No. número 11, es que la Sí, hermana va con todo. Vea, por favor, dice, ¿cómo cambia? Pregunta, ¿cómo cambia? No concuerda. No concuerda, porque usted no va a regañar con espíritu de mansedumbre. Usted no va a castigar con espíritu de mansedumbre. ¿Verdad? La oración pierde totalmente el sentido. Vamos a la número 11 que dice ahí. ¿qué otra advertencia hay en la última parte del versículo 1 y del 3? Vamos a leerlo de nuevo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque el que cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña, dice la palabra. Oiga lo que dice. ¿Qué otra advertencia hay en la última parte de los dos versículos? La última parte dice, antes de exhortar a otros, ¿verdad? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas Seas tentado, tentado, ¿verdad? Y al final dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se se engaña. engaña, así es. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Tentado. Puede ser tentado, dice el hermano Saúl, pues si primero hay que examinarse a sí mismo, ¿verdad? O sea, tiene toda la razón, tienen razón, ¿verdad? Si no somos realmente espirituales, podemos caer, ¿verdad? Yo puedo estar en ese lugar y me puede tocar a mí. Entonces, al ser espiritual, porque nos manda a ser espirituales, y al mismo tiempo, para ser espirituales, tenemos que considerarnos nosotros. ¿Cómo actuaríamos en esa situación? Y por eso es que tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que practicar un poquito de empatía, Empatía. pero no dejando la firmeza y la franqueza. Vamos a caminar. Así es. Y nuestra respuesta es, si no somos realmente espirituales, podemos caer. Y sí, todas las respuestas que ustedes nos dan concuerdan, ¿verdad? Con la Correcto, y al respuesta. final la otra que dice la hermana Roxana también, estamos engañados, vea, yo soy espiritual, pero no es espiritual, No, ¿verdad? Porque espiritual no es que bla, bla, no, sino que espiritual es sinónimo de madurez, ¿verdad? Mucha gente confunde la situación. Por ejemplo, alguien me decía, no, es que usted no es nada espiritual. Decía yo, ¿verdad? ¿Cómo espiritual? Claro, no me pongo a hacer el espectáculo que hace un montón de gente para mostrar que eres espiritual, pero yo puedo tener comprensión. Yo practico mucho la empatía en la medida de mis posibilidades. Considero a las personas, leo la Biblia, oro, trato de hacer lo bueno. No me diga que espiritual es caer de tortazo en la iglesia así de descanso o de ponerme a hablar en lenguas. Eso, amados, no se engañe. Eso no es ser espiritual. La espiritualidad está unida a la madurez para desarrollar la vida cristiana, amén. ¿verdad? Y no está unido a aleluya, gloria a Dios. No, está unido a mi desarrollo. Sigamos, por favor. Aún el más espiritual está sujeto a tentaciones. Por lo tanto, no hay lugar para el orgullo. Es solo la gracia de Dios que nos mantiene victoriosos. Y eso es muy importante porque el Señor tiene que poner gracia. Por eso cuando nosotros vamos en oración, tenemos que clamarle y pedirle al Señor que ponga gracia en nosotros, porque la gracia que pone en nosotros nos sirve para llegar a otras personas, hablarles del Señor y para no se ha dado cuenta usted que hay personas nomás las ve, dicen otras, ay, él tiene, ¿cómo dicen? Mala, su sangre es bien pesada o cae mal, porque la gracia del Señor no está en algunas personas. Por eso nosotros tenemos que clamar por la gracia del Señor en nuestras Amén, vidas. amén. Vamos a ver, y vamos a la siguiente. Otra parte de la restauración que está en el versículo 2. Dos. Vamos a buscarlo allí, el versículo 2, por favor.
El versículo 2 nos dice, Violania, Luis, sí. Ahora dice el versículo 2, sobrellevad los unos unos las las cargas cargas de de los los otros otros. y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Eso es lo que nos dice el versículo 2. Entonces, la respuesta, ya la pusiste. Allí tiene, ¿ve? Ajá. La respuesta dice, otra parte de la restauración, ¿cuál es? El texto es sobrellevar los unos la carga de los otros. Ayudar a otros a sobrellevar sus problemas, Amén. ¿verdad? En parte tiene razón mi hermana Roxana, eso es comprender los problemas, pero muchas de las situaciones que llevan muchas personas encima, ellos no las pueden sobrellevar, de manera especial las emocionales. ¿Verdad? No se refiere esto a que tienen que pagar la renta y tengo que ayudar todos los meses. Eso no es así, ya lo vamos a ver más adelante. Sino que es principalmente en los problemas, las tentaciones, en cómo mantenerse en la vida cristiana. Muchas veces necesitan una mano hermana, no solo mano amiga, una mano hermana que le ayude a mantenerse para seguir adelante. Amén. Vamos entonces. Las cargas que debemos llevar para el hermano, las cargas que debemos llevar para el hermano son las cargas pesadas, abrumadoras, que el hermano es incapaz de sobrellevar solo. No se refiere a las cargas normales de cada día, las cuales él sí tiene que llevar. O sea, cada uno sabe su problema, su diario vivir y cómo va a ir sobrellevando su vida. Pero algunas veces los hermanos solicitan la ayuda o el consejo para ir sobrellevando cargas que son como están fuera de nuestro diario vivir, pero que nos causan deseos de seguir en ellas. Correcto. Y fíjense que el versículo 5 del capítulo 6 de Gálatas nos dice, ¿verdad? Porque cada uno llevará su propia Propia carga. carga. Entonces, quiere decir que lo que es común en la vida diaria, los hermanos no tienen que andarle pidiendo a los demás hermanos que le ayuden a llevar. Probablemente alguien se quedó sin trabajo, alguien pasó alguna dificultad y entonces los hermanos pueden ayudar, pero no se trata de que hay hermanos que van a tratar de sacar provecho, ¿verdad? Y solventar sus gastos normales, ¿verdad? Constantemente con la ayuda de los hermanos. Quiero que me entienda esto. No se refiere a que no vamos a ayudar si alguien tiene problemas. De hecho, alguna vez nosotros lo hicimos, ¿verdad? Porque a alguien le ayudamos a pagar su renta, a alguien le ayudamos a varias situaciones. Pero no se trata de que lo vamos a hacer todos los meses, porque esa es responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Cada quien. Ahora, sigamos, por favor. Vamos a la pregunta número 13 y vamos a ver qué nos dice Mateo 18 del 15 al 17. Ponga mucha atención porque aquí están los pasos para poder hacer todo lo que estamos haciendo cuando usted tiene problemas con otra persona. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos hermanos. Bueno, uno A o uno o dos, dos. para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Mire por favor, porque aquí hay 3 pasos que usted debe seguir cuando usted esté problemado con un hermano. Esto se aplica a los hermanos, ¿verdad? A ellos se aplica. Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos que se tienen que dar en cada uno de estos? ¿Cuáles son los 3 pasos a seguir? El primero, el segundo y el tercero, pastor, correcto, pero ¿cuáles son? El primero está en el versículo 15, el segundo está en el versículo 16 y el tercer paso está en el versículo número 17. Y por eso hay problemas que entre hermanos nunca se resuelven.
porque tratan ellos de resolverlos todo el tiempo cuando hay posibilidades de hacerlo de otra manera. ¿Cuáles son esos tres pasos según los tres versículos que acabamos de leer? ¿Verdad? Que está en Mateo. Y estos son justamente palabras del Señor. Aquí no hay dónde hacerse. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, Amén. ayúdenos por favor. En el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad con alguien, es, dice la hermana Roxana, oír. No. Claro, si usted es quien ofendió, tiene que oír a la persona que va a ir hacia usted. Pero si usted está ofendido, si a usted le han hecho algo, el primer paso que usted tiene que hacer, según el versículo 15, es, mi querido hermano, vamos a poner nuestra respuesta para avanzar, reprenderle a A solas. En otras solas, así palabras, es. hablar con él. Fulanito, vení, tenemos este problema. Yo quiero resolverlo. Mira, lo que pasó fue esto, esto y esto. Porque dijiste esto, me debes esto, y tratar de resolverlo, ¿cómo se llama? A solas. ¿Por qué? Porque así no trasciende el problema a otras Y personas. algunas veces se hace primero público y después, cuando ya Ay, está el sí. gran desorden, ya se va con la persona sola. Mire, cuando usted no quiere resolver, ¿verdad? Y lo cuenta a otras personas, usted ya hizo un chambral, amados hermanos, porque la persona que lo va a oír lo va a contar. Y lo va a Y de contar a manera otro y a otro y a diferente. otro, ¿verdad? Y cada quien le agrega su pedacito, su cucharadita, de tal manera que lo que era un poquito va a ser un montón. Y el Entonces, número 16, pastor, ¿qué nos dice? Pongamos nuestra respuesta. Entonces, el primer paso que tiene que hacer es ir a él y hablar y tratar de hablar con él y tratar de ponerse en paz con él. Si usted logra eso, dice, ha ganado un hermano. Ahora, Amén. vamos después. El versículo 16, como veo que no me quieren responder los hermanos, es que no me gusta, pastor, es un problema en el que me voy a meter. Mire, hay más problemas por mantener la enemistad, por mantener el problema. Según el versículo 16 que 16. dice, Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en la boca de dos o tres testigos, testigos conste toda palabra. oiga esto, ya que yo quiero resolver el problema, pero no nos podemos poner de acuerdo, usted busca y tiene que ser sabio las personas que busca, ¿verdad? Porque no le va a decir a aquellos que van a ir con... Corriendo a contar todo. sí. Sí, la intención es de que la persona con la que usted está hablando no vaya a decir que usted ha dicho otras cosas, porque suele pasar, como lo ocupan como un mecanismo de defensa, decir cosas que algunas veces uno no ha dicho o no han salido de nuestra boca y ponen palabras que no son. Esa es la importancia de tener dos testigos para que puedan dar fe de lo que dijimos nosotros, no es lo que está diciendo la otra Ok, persona. entonces el segundo paso es, mire, ¿por qué no me quieren poner nada? No, pastor, ese lío no me gusta, pero es bíblico, amados, es la palabra de Dios. Hablar con él con dos testigos, tener Amén. testigos, dice mi hermana Roxana, eso es correcto. No venga, por favor, vení entonces. Acabo de hablar contigo, pero traigo a los hermanos tal para que estén testigos aquí dice la Biblia, dijo el Señor Jesucristo, ¿para qué llevamos los testigos? Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, que no vaya a salir con que usted dijo o que pasó algo cuando usted lleva testigos. Aún entre los hombres dos testigos hacen plena prueba. Y aún la Biblia dice que tiene que tener dos o tres testigos. Y Así si, es. oiga esto, y si no quiere con los dos testigos, hay un tercer paso. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pastor, qué tremendo eso. O sea que los testigos que van a ir también van a tratar de hacer reconsiderar al hermano que hizo el problema. Entonces, si no escucha eso, usted tiene que ir
no, usted no va a ir a decirlo en ¿cómo se llama? A todos los hermanos así, sino que usted tiene que dirigirse al pastor y el pastor tiene que organizar a un grupo de hermanos que sean adultos en la fe, Amén. maduros en la fe, y que ellos puedan ir y hablar con el hermano. O sea, esto ya trasciende más. Entonces, dice, decirlo a la iglesia para que intervenga. O sea, estamos hablando de dos hermanos que se congregan en la misma iglesia. Si no van a la misma iglesia es por gusto, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, y allí hay un detalle, fíjense que dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cuál de los tres pasos es más difícil para usted? Hágase esa pregunta a cada uno. ¿Cuál de los tres pasos es más difícil para usted? ¿Considera usted que usa este método al tratar con los que le ofenden? Fíjense que Cada uno es debe importante de porque tomarlo. muchos ni siquiera dan el primer paso y de un solo pasan al tercero, Al ¿verdad? tercero, que A es hacer, contarlo a otras personas. contarlo a todos y luego se manipula o se comenta de manera errónea, aumentándole o quitándole y ya. Dice la hermana Roxana que lo más difícil para ella sería ir a la iglesia. Tiene toda la razón, porque eso va a traer una consecuencia más difícil, Pública, ¿verdad? sí. Por eso es Correcto. mejor arreglarlo de manera individual, a solas, para que no es necesario ni les incumbe muchas veces a toda la iglesia el problema que pasó, pero cuando trasciende se hace mucho más grave de lo que es la situación. Ahora, vamos a algo que es bien importante. ¿Por qué es importante hablar primero a solas con la persona? Razones, de hecho ya lo dijimos, ¿verdad? Evita problemas, evita publicidad al asunto que no lo necesita y, y el problema muchas veces se puede resolver. Es común dejar de lado el primer paso y pasar directamente al chisme, ¿verdad? Pero lo mejor es ir paso a paso para resolver el problema sin escándalo. Por eso es que nosotros tenemos que hablar, encarar, amados. Nadie quiere hacer eso porque hoy todos evitamos los problemas, pero no sabemos que, no entendemos que muchas veces el silencio trae más problemas, alarga los problemas y después se hacen mayores. El no aclarar las situaciones. Y vamos a nuestra pregunta número 15. Ya casi terminamos este discipulado. ¿Cuál es la función de los testigos en el paso número 2? Que es la anterior que vimos. ¿Cuál es la función de los testigos en el paso número 2? Eso es importante, amados hermanos, eso es bien importante. Bueno, avancemos porque hoy sí ya nos pasamos del tiempo. ¿Cuál es la función de los testigos en el Y paso la 2? función de los testigos para el paso número 2 es Para para que, que sean testigos de todo lo que se dijo, como lo dijimos, valga la redundancia, lo dijimos anteriormente, que no se digan cosas aumentadas o menos, sino que se diga lo que realmente se comentó. ok, Y luego tenerlo como gentil y publicano no quiere decir rechazarle como persona o ser cruel o discriminarlo, sino tratarlo como si fuera un inconverso, porque el inconverso no conoce la palabra de Dios y no sabe cómo tratar los problemas o cómo resolver las dificultades o cómo poder llevar, como se dice, llevar la fiesta en paz. correcto. O sea, dice la hermana Roxana que las dos personas tienen la intención de la reconciliación. Amén. Todo este proceso tiene la intención De de reconciliar. reconciliación. Para estudiar, ¿cuál es un pecado grave que merece una amonestación? Esto es bien importante. Dice, Y al, Tito, vamos a leer Tito 3:10, pastor, antes de ir a las preguntas. Ujú. Nos dice así, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio.
Entonces, la palabra perdón, el pecado que aquí la palabra de Dios nos está señalando es la división, amados hermanos. Eso es algo que tiene que ser confrontado. Mucha gente se queda callado, pero tenemos que confrontarlo. ¿Qué tan grave es el pecado de causar divisiones? Vamos a ir al versículo 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. Juicio. Y Deséchalo. algunas veces cuando la persona se dio cuenta de lo que ocasionó, no es ni necesario desecharlo, sino que por sí mismo va tomando su camino algunas veces uno por no quererlo hacer público dice, ay, porque se fue el hermano tal, ¿verdad? Pero se desconoce, pero es tanto el pecado que a veces se comete que la persona opta por mejor tomar camino. Fíjese que cuando dice deséchalo, eso tiene varios niveles. Primero, Ujú. digamos, está en un grupo de trabajo y el hermano está causando divisiones, el líder tiene que ser sabio, primero reprenderlo, si no hace caso, pues excluirlo del equipo de trabajo porque le va a dañar todo. Así Inclusive la es. iglesia puede tomar cartas en el asunto y puede apartarlo. Mire, Pablo, ¿sabe qué hacía? Cuando ya Pablo estaba ya hasta el copete de alguien y que estaba dañando a la iglesia, lo entregaba a Satanás. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Para que aprenda, dice Pablo. Sí. Tremendo. Ok. Sigamos. Dice el versículo 10, ya lo leímos, Ya ¿verdad? leímos el 10 y Ahora el 11, pastor. vamos al Para siguiente. meditar, ¿cómo puedo amonestar sin juzgar? Vamos a leer Romanos 15, 14, que nos dice así. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos con los Ya otros. vimos eso, ¿verdad? Bondad y conocimiento, Así bondad y es. conocimiento. Pero Ahora, estamos reforzando el conocimiento para meditar. correcto. Y luego, el que amonesta tiene el deber, tiene que tener bondad y conocimiento, como nos dice el versículo El texto que anterior. teníamos que leer en la anterior, el 15-14, ¿verdad? Sí, ese es el que Y sin leímos. juzgar, dice 14-13, así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al Al hermano. hermano. Amén. Ahora, ahí nos dice, el que amonesta tiene que tener bondad y conocimiento, pero principalmente requiere que haya quitado la viga de su ojo para ver la paja del ojo del Del otro. otro. Amén. No olvides que avergonzar a alguien públicamente es contraproducente, causa rebeldía en En lugar lugar de de arrepentimiento. arrepentimiento. Así Amén. es. Amén. Ok, mis queridos hermanos, vamos ya a la parte final, ¿verdad? Vamos a las preguntas. Vamos a ver, ayúdenos con sus respuestas. Algunos ya las dieron, ¿verdad? Así es. Y Algunos le voy dieron, a leer vamos a las ver. preguntas de nuevo. Nos dice la primera, es mejor no denunciar el pecado porque podría desanimar al hermano. Es mejor no Oh, denunciar el pecado porque podría desanimar al hermano. Y la número 2 es, se debe amonestar siempre con una actitud de humildad y amor. amén. Mire, como Y yo, nuestra tercera nos dice, los regaños motivan a las personas a mantenerse firme. ok, vamos entonces a las respuestas. Léenos de nuevo la primera, que vamos a la respuesta. Es mejor no denunciar el pecado porque podría desanimar al hermano. Esa es nuestra primera. Mi hermana Rosita, Dios me la bendiga, hermana Rosita, qué bueno, su respuesta es correcta. Mire, nos va a salir un poquito raro porque sincronicé mal, ¿verdad? La primera es falso. Ay, Dios mío, vamos a ver, la primera es falso. La segunda, se debe amonestar siempre con una actitud de humildad y amor. Esa es verdadero. Y la tercera es
los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo. Es falso Es también. falso, por supuesto. Ahí Entonces estamos. nuestras respuestas nos quedan falso, verdadero y falso. Correcto, ahí está la hermana Roxana, dice falso, verdadero, verdadero. Los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo. No, no, no. Ahí hay que solamente darle vuelta de nuevo al material y se va a dar cuenta, mi querido hermano, que tenemos nosotros que hacerlo con amor, tenemos nosotros que hacerlo con firmeza, pero sin dureza. Así es que, Amén. amados hermanos, gracias de verdad. Y nosotros nos encanta que haya llegado hasta este momento. A veces es un poquito cansado, pero nosotros lo hacemos con mucho amor para que podamos ir aprendiendo, Así es. ¿verdad? Gracias por compartir con nosotros y por aprender juntos. Le felicitamos por llegar hasta este punto. Es muy importante crecer en el conocimiento del Señor. Que el Señor les bendiga y les prospere siempre. Por el Amén. pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabe usted quiénes somos, ¿verdad? Bien, mis queridos hermanos, de verdad, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Les amamos en el Señor y espero que haberles servido a ustedes. Saben que lo hacemos.